Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, depende del lugar donde se encuentren. Acá en un nuevo capítulo, un nuevo episodio en Radio Mantra. Feliz de estar acá con ustedes. Este programa se llama Nuestros conflictos, nuestros maestros. Y bueno, y empezar a eso, ¿no? Al menos a cambiar un mito, a cambiar una creencia de que los conflictos son algo a lo que tenemos que huirle, algo a lo que tenemos que escondernos, algo que no queremos enfrentar o algo que sí, pero lo hacemos y es muy doloroso, sino empezar a ver a los conflictos como verdaderos maestros que nos están mostrando el camino que tenemos que seguir, las pruebas que tenemos que atravesar para avanzar en nuestro proceso evolutivo, en la evolución de nuestro ser. Como todos saben, soy abogada holística, soy coach ontológica también y ya hace unos meses, les diría casi desde el mes de abril, que estoy ejerciendo una abogacía totalmente holística, más bien transpersonal, y bueno, y leyendo, digamos, los papeles de la letra fría, como decimos los abogados, y al mismo tiempo interpretando esos papeles, interpretando también y abriendo una mirada más profunda con el consultante o con la persona que me busca, que me llama, sobre el conflicto. Y la semana pasada estuve hablando del tema de la coherencia, del tema de esta caída, digamos, de esta estructura que no nos responde, la importancia de la coherencia, los tiempos en los que estamos viviendo, que hay una aceleración del tiempo y en esa aceleración del tiempo los procesos que están dentro de una estructura escrita en otro tiempo no responden claramente a las necesidades del ser humano de hoy y no están alineados tampoco con estos tiempos. Y hablábamos un poco también de la coherencia personal que tenemos que tener quienes estamos, pretendemos estar y nos gusta estar y vemos la vida como un proceso evolutivo, como una evolución de conciencia, como un espacio de trascendencia, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿por qué puedo ir a un retiro a meditar y hacer yoga y hacer un detox y etcétera? Pero cuando llega un momento que tengo un problema o con el vecino, o con mi pareja, o con mi socio, o con mi empleado, tengo que llamar a un abogado que está en otra, que está en el otro paradigma y quiero resolver la situación desde ese otro paradigma. Y un poquito conectado con eso que hablamos la otra vez y con unas consultas que tuve esta semana, quería traerles un tema, acá lo fui anotando para, para no dispersarme, un tema que tiene mucha relación con esto, que tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué es la frecuencia, ¿no? La frecuencia sabemos que es una vibración. La frecuencia es una vibración, es una energía. Nosotros somos seres energía, nosotros emitimos y vibramos determinada frecuencia desde nuestro corazón, desde nuestras emociones. Esa frecuencia que emitimos es una cuando estamos enojados, es otra cuando estamos contentos, es otra cuando estamos tristes, es otra cuando estamos entusiasmados, pero siempre estamos vibrando en una sintonía de frecuencia, en una energía que tiene como un sonido, como un tono. Entonces, nosotros sabemos también a esta altura, y especialmente todos los que están en este tipo de canales, sabemos que la energía es lo que precede, o sea, la energía está antes que la materia, y la energía es vibración, también es frecuencia, o sea, un maestro mío siempre me decía, energía precede, materia obedece, ¿no? Entonces, sabemos también que nosotros cuando vibramos determinada energía, cuando estamos en determinada frecuencia, y ahora podemos hablar, no para, podemos hablar de alta frecuencia, baja frecuencia, no porque una sea mejor ni peor, no, solamente la alta frecuencia es esa de alegría, de entusiasmo, de felicidad, de expansión, de disfrute, ¿sí? Y la baja frecuencia es la que me conecta con el miedo, con el dolor, con la culpa, esa frecuencia que me conecta con los primeros chakras energéticos de mi propio cuerpo.
Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto, ¿sí? Estos conflictos maestros que nos trae la vida, cuando tenemos nosotros un conflicto, podemos elegir, como en todo, muchos caminos, y acá vamos a simplificar, podemos elegir abordar ese conflicto desde la alta frecuencia o desde la baja frecuencia, ¿sí? Y la difícil con esa persona con la que yo tengo que hablar sería sentarme a escuchar cosas que quizás no me gusta escuchar y me ponen incómodo, me ponen inquieta, siento que me están mintiendo, que es injusto, ¿no? Porque cuando hay un conflicto ahí se juegan muchas emociones ahí, y más si son en temas, la mayoría son vinculares, como les decía, ¿no? Pero entonces tengo que estar en conversaciones, lo que llamamos conversaciones difíciles, conversaciones incómodas, eh, conversaciones que nos pueden doler, escuchar cosas que no queremos escuchar, tener que decir algo, nuestra verdad, y no saber cómo decirla, o tener que decirla y que nos cueste, ¿no? Manifestarla, que nos cueste declararla. Y la alta frecuencia, la, la alta frecuencia, no, perdón, y eso sería como lo que sabemos que nos puede pasar. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo mismo? Puede ser en alta frecuencia o en baja frecuencia. En alta frecuencia es abrir ese espacio de conversación con un facilitador, un abogado que me acompañe en esta conversación, que que esté en sintonía con la alta frecuencia, porque acá tenemos que tener en cuenta, y ya esto también ya lo sabemos, que nosotros cuando contratamos un profesional, ya sea un médico, ya sea un psicólogo, un nutricionista, no sé, pero un abogado, un escribano, un contador, cualquier profesional que nosotros contratemos, incluso una persona que trabaja con nosotros, todos vamos a buscar personas afines con nuestra frecuencia, afines con lo que nosotros queremos vibrar, afines con lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, voy a ir el caso de los abogados, que es el caso en el cual yo estoy. Si yo estoy en un conflicto y estoy además en un proceso evolutivo, pero cuando viene este conflicto, quiero un abogado bien agresivo que me defienda, que marque territorio, que haga, estoy entrando en qué tipo de energía. Una energía de baja frecuencia, porque todo lo que sea marcar territorio, todo lo que sea pelear por algo, mandar primero la carta documento, presentar primero no sé, una medida cautelar, etcétera, es una baja frecuencia porque estoy generando en la otra parte y en el campo vibracional del conflicto, estoy generando tensión. ¿Se entiende? Ahora, si yo busco un profesional alineado con la alta frecuencia que invita a las partes, que se pone a conversar, que puede sostener internamente esa frecuencia de conexión, ¿no? Y puede ir o uno, dos o tres profesionales, ¿no? Lo que sea, de acuerdo al presupuesto, más que nada. Eh, y pueda ir trabajando desde el amor. Yo acá insisto mucho en esta justicia del amor, porque la justicia del amor, ¿cuál es la definición de la justicia del amor y cuál es la aplicación práctica? Es una forma de ejercer tanto de la justicia como de la abogacía, en el cual comprendemos, entendemos, podemos no estar de acuerdo, pero podemos escuchar la otra parte, nos tomamos tiempo para respirar y ver cuál sería la mejor solución para todos los involucrados, sanamos heridas si tenemos que sanar, tocamos conversaciones difíciles con mucho respeto si tenemos que tocarlas. O sea, esta justicia del amor o esta abogacía del amor, esta abogacía holística tiene estas características. Y entonces yo en ese caso yo estoy eligiendo como, ¿no?, persona que está en este conflicto, qué tipo de frecuencia quiero, en qué tipo de frecuencia em, quiero trabajar el conflicto. ¿Y por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? En el tipo de frecuencia y en la frecuencia.
Porque justo tuve esta semana, ya es la tercera vez, bueno, un caso que me viene consultando, una persona bastante conocida, conocida mía, ¿no? Que tiene mucho trabajo espiritual, mucho trabajo personal, y, y esta persona está con un conflicto ya hace años, y charlando me dice, Ro, pero ¿sabes qué? Yo necesito como, eh, esto está muy lindo en la teoría, ¿sí? Pero necesito, necesito menos espiritualidad, algo así, no me acuerdo cómo fueron las palabras, fue una cosa medio, ¿no? Y entonces, ojo, acá también quiero hacer, fue muy importante lo que esta persona me dijo porque dije, claro, suena, parece que suena naif, suena como muy volado, muy espiritual, muy, mirá qué lindo, y resulta que después, cuando llega el momento, como decimos acá en Argentina, de poner la carne en el asador, ¿no? De ir a los bifes, resulta que eso que parece tan lindo es inaplicable. Y primero que sí es aplicable porque ya lo he hecho en otros casos, ¿sí? Obviamente con gente de muchísima confianza, que confía muchísimo en mí, que me ve y ya me conoce los talleres que doy, etcétera. Entonces, cierro, encárgate vos si no tiene duda. Eh, y acá quiero aclarar esto, no se trata de que sea algo naif o espiritual. Acá es qué frecuencia elijo vibrar. Si yo elijo vibrar en una alta frecuencia en mi vida en general, porque me estoy empezando a alimentar bien, porque trato de tener la menor cantidad de discusiones posibles, porque quiero estar en paz conmigo misma, conmigo mismo, porque me estoy autoconociendo, porque ya no entro en determinadas cosas que antes entraban y me quitaban energía, porque voy evolucionando, como todos nosotros que estamos en este tiempo, en este plano, y como ser evolutivo que soy, entonces voy eligiendo esa alta frecuencia y todo lo que me conecte con la alta frecuencia y elijo conscientemente estar alineado todo el tiempo con esta alta frecuencia. Y esta alta frecuencia hoy la sentimos muy, muy palpable por la cantidad de códigos solares que están bajando a través de los fotones del sol, donde nos estamos dando cuenta que ya hay cosas que quizás antes las peleábamos, nos interesaba y hoy no nos interesa y vemos la pérdida de energía que es. Y cuando yo elijo estar en una alta frecuencia, elijo estar en esa alta frecuencia en todos los niveles, incluso con el divorcio que tengo con mi pareja, o con la sucesión, o con mi jefe que me enojé y me quiero ir del trabajo. O sea, la elección del tipo de frecuencia está en todos los ámbitos. Y yo realmente creo que en los conflictos es el lugar más poderoso para elevar la frecuencia. Es el lugar más, a ver, es como el punto de la prueba de la maestría para ver cómo voy dando pasitos para elevar mi frecuencia, ¿sí? Porque no hay nada más desafiante que algo que nos incomoda, algo que nos genera ira, que nos genera frustración, que queremos resolver y no sabemos cómo, que el otro nos decepcionó, que perdimos plata, que podemos perder plata o que podemos perder recursos o que puedo perder a mi pareja o que puedo poner en riesgo a mi familia. O sea, no hay nada más poderoso para dar este salto evolutivo de identificar en qué frecuencia quiero estar y vibrar y sostener mi vida en esa alta frecuencia. No hay nada más maravilloso que los conflictos. Nada. Y nada más poderoso, porque es lo más difícil. Que no les quepa duda que es lo más difícil. En cambio, si yo voy a abordar ese conflicto en la forma que conocemos, en esta forma que es el viejo paradigma, donde llamo a un abogado, me pongo agresivo, que el abogado me defienda, que el juez haga, que el mediador, que el árbitro, que no sé qué, y no sé, no me quiero enterar, vos avísame cuando está resuelto, pongo un apoderado, pongo otro que dé la cara, yo ni siquiera doy la cara, no aparezco, estoy bajando la frecuencia, porque el lenguaje, los códigos de todo tipo
en los que se van a abordar ahí van a ser con un lenguaje, con códigos que son del viejo paradigma, al menos en la abogacía, es de baja frecuencia. Acuérdense que la abogacía está en la base de la abogacía es la separación, la división, el bueno, el malo, la víctima, el culpable, el responsable, el irresponsable, el inocente, el victimario, el perpetrador, el estafador, el culpable. Está basado ese paradigma, está basado en la división, la separación. Y el proceso que tiene ese sistema para abordar y solucionar los conflictos es no solamente desgastador, sino que es frustrante y aumenta la vibración de baja frecuencia. Entonces no se trata de si es naif o no es naif, o si es muy espiritual o parece muy lindo pero es inaplicable. Se trata qué frecuencia quiero transitar y elegir para trabajar este conflicto. De eso se trata. Esa es la clave acá. ¿Se entiende? Esa es la clave. Porque si nosotros elegimos eso y vemos eso, entonces tenemos un enorme potencial de dar el siguiente salto evolutivo. Yo tuve también estas 2 semanas, desde fines de julio y hasta ahora, porque vieron que agosto estuvo intenso energéticamente, un conflicto con una persona que realmente me hacía mal, a mí, ¿no? O sea, desde mi sensibilidad, y me angustiaba, y me enojaba, y me ponía... Y yo veía, digo, estoy cambiando, no quiero entrar en esta sintonía de frecuencia, no quiero entrar en este modo. Y era muy consciente y tuve que hacer un trabajo súper fino conmigo misma, súper fino para no entrar en ese modo, para pedir asistencia, para darme cuenta de lo que me estaba mostrando, para darme cuenta de dónde tenía que poner el límite, para hacer todo un esfuerzo, un ejercicio enorme para poner el límite con mucho amor, ¿sí? Cuando era alguien que me había lastimado, me había dolido lo que me había hecho, entonces tenía que hacerlo igual con mucho amor. Y espero haber sostenido mi frecuencia. Pero en este momento, en el mundo, en este momento, en este cambio planetario, histórico, maravilloso en el que estamos viviendo, todos nuestros desafíos, nuestra gran elección hoy no es pastilla azul y pastilla roja, es elijo qué frecuencia quiero elegir y quiero vibrar. Porque de acuerdo a esa frecuencia que yo elijo, va a ser el tipo de profesionales que voy a elegir también para resolver, trabajar, abordar o lo que sea el conflicto. Entonces es mucho más profundo y mucho más simple que es meramente una abogacía del amor o una abogacía espiritual, ¿sí? Es frecuencia, es una forma de abordaje del conflicto desde la frecuencia. ¿Mm? Em, Les decía que acá, miren, les ponía acá, ¿no? Cuando abordamos la situación desde alta frecuencia, desde el amor, del respeto, ¿sí? Desde el compromiso, desde la escucha, desde la comprensión, aunque no esté de acuerdo con lo que el otro me dice. No que porque lo aborde así tengo que estar de acuerdo. Puedo no estar de acuerdo, pero acordar con el otro, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, al menos en esta instancia. ¿Mm? Eh, bueno, eso es un poquito lo que les quería traer como tema. Eh, y miren lo que les puse acá, porque incluso esto también es una estrategia legal. En algún punto es estratégicamente elijo trabajarlo de esta forma, es mi estrategia, porque esta persona me decía, bueno, pero ¿y cuál es la estrategia? ¿Viste? Como si la estrategia fuese una trampa. Metemos una trampa al otro para que caiga en la trampa y ahí nosotros, ¿sí? Eso es lo que nos manejamos toda la vida. Esto es una estrategia. Esta forma, desde elijo qué frecuencia, elijo desde qué energía. Estoy dispuesto o estoy dispuesta a escuchar cosas que no me van a poner incómodo. Confío plenamente en el profesional. Profesional, generalmente, más con los coaches,
Yo soy coach ontológica avanzada, o sea, hice muchas formaciones, tengo más de 500 horas como coach. Eh, Estamos súper acostumbrados a escuchar con mucho respeto lo que sea que tenemos que escuchar, ¿sí? Y eh, sin juzgarlo, ¿ok? Entonces, esta persona me decía, no, es que vos no sabés lo que te va a decir y vas a ver y qué sé yo, y va a decir, bla, bla, y no importa, no es importante eso. O sea, no nos quedemos enganchados con lo que el otro va a decir, con qué va a mentir, con qué no va a mentir, etcétera, ¿sí? Em, Eso es anecdótico también. Hasta incluso a veces no es ni siquiera necesario, hacemos un pacto también, o sea, cuando hacemos estas conversaciones difíciles, este tipo de trabajos como abogada, ¿no? Lo digo ya, o facilitadora, porque la verdad que lo que tiene de bueno el derecho, en algún punto, es que hay gran parte de nuestra legislación, acá en Argentina y en todos lugares, que hay un gran campo de la autonomía de la voluntad. Las partes, en realidad, lo que las partes arreglan es ley para las partes. Eso es una ley que dice, lo que vos y yo arreglamos es ley para nosotros. Entonces, la verdad que una vez que ya nos fuimos a conversar, digamos, lo que las partes arreglen es ley para las partes. Entonces, para todo esto, ¿qué se hace? ¿Qué hace el abogado? El abogado genera un clima, genera un campo energético, generan acuerdos. Esos acuerdos son de confidencialidad, de respeto, de escucha. Se genera un contexto seguro para esa conversación difícil. Nos tomamos el tiempo que nos tenemos que tomar. No es que tenemos una hora y a la hora o a media hora viene el otro, que pasa el que sigue. No. Nos tomamos lo que sea necesario. Nunca es más, nunca es, depende de la cantidad de gente, más de 2 horas, ya es un montón, 2 horas. 1 hora y media generalmente es el número ideal para que no agotar. Damos turnos de palabra, cerramos con qué nos llevamos, cómo nos vamos, qué nos pasó, qué descubrimos en esta conversación. La verdad que son conversaciones donde no es que de entrada vamos al problema, bueno, a ver cómo resolvemos, cómo separamos la casa, cómo separamos el auto, o cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. No, vamos primero a trabajar desde el ser, ¿sí? Para empezar a generar un nuevo diálogo entre las partes que están peleadas, que están dolidas, etc. O sea, hay un protocolo que se sigue para esto. Un protocolo que tampoco es fijo, es variable de acuerdo a las personas que sean, de acuerdo a la edad, de acuerdo al lugar donde estén, ¿sí? Entonces, hay una estructura esta estructura que respeta, digamos, que sostiene esta conversación. No es que es, bueno, vamos a juntarnos a charlar, a hacer catarsis o a que se estén matando. No. Y entonces ahí como facilitadores, lo que hacemos es vamos dando la palabra, vamos identificando cuáles son los puntos en común. Nosotros como facilitadores también le pedimos a la parte que también vean, ¿y qué están escuchando que hay en común entre ustedes? Y ahí aparece el clic. ¿Y cómo sería la mejor forma de resolverlo? ¿Cuál sería la mejor opción para vos? ¿Cuál sería? Parecería como yo, cuando se los estoy contando, que parece una mediación. No es una mediación, porque es una facilitación para mí, porque yo he estado en muchos procesos de mediación. De hecho, bueno, todos los abogados sabemos que no solamente de Argentina, sino España, Latinoamérica, que la mediación técnicamente, ¿no? En el fondo, no ha sido la mejor experiencia. Han fracasado muchísimos procesos de mediación. Eh, entonces no es que es una mediación, es una facilitación con un abordaje muy holístico, porque si hay un tema de familia, podemos trabajar con el árbol. Si hay un tema de estafa, podemos trabajar una constelación. No soy yo la que hace la constelación, sino que hay otras personas, pero se van incorporando otras herramientas. Pero lo más importante es estas primeras conversaciones donde de esa frecuencia de enojo, de ira, de frustración, de miedo a que me falte algo, voy generando un campo
¿no? Como profesional, con las partes, donde transformamos, como una alquimia, transformamos esas emociones en confianza, en un diálogo, en respeto, en tranquilidad, en paz. Y ya cuando está ese clima, cambia totalmente el resultado. Porque acuérdense que las emociones son predisposiciones a la acción. Entonces, yo estoy en las emociones del miedo y de la ira, mis acciones van a ser desde ese lugar. Si yo estoy en la emoción de la confianza, del entendimiento, del encuentro, mis acciones van a ser totalmente distintas. Entonces, un poquito como para cerrar, lo que quería traer un poco es esto, digamos, este programa de hoy está muy relacionado con el anterior, mírenlo, el anterior, porque no se trata de elegir ya qué proceso quiero, sino este tema, este conflicto maestro, esta situación que me trae algo a mí para aprender, ¿sí? Estratégicamente, ¿desde qué frecuencia lo quiero abordar? ¿Desde la frecuencia del paradigma que ya conocemos, que nos lleva a un lugar determinado, o desde una alta frecuencia? ¿Mm? Eso es. Y, y créanme que es sumamente posible, porque aparte lo pueden ver eso en Derecho Colaborativo. En mi canal de YouTube tienen bastantes entrevistas que yo he hecho a la Asociación Derecho Colaborativo, que tiene mucho de esto, muchísimo de coaching jurídico, y, y los resultados son totalmente distintos, son todos de alta frecuencia, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta, escríbanme, por favor, díganme qué temas les gustaría que trate, que traiga. Y bueno, y les cuento que estoy por iniciar un programa nuevo de formación de coaching jurídico transformacional que inicia el 2 de septiembre. Es todo totalmente online, sincrónico. No se lo pierdan si lo pueden hacer, porque no es solo para abogados, es para abogados y no abogados. Y voy por el 8º grupo, y realmente es un programa sumamente poderoso que les da un montón de herramientas. Es un programa iniciático. Para los que son más así mental lineal, yo digo que les abre como un campo enorme de otro mundo. Y para los que son más holísticos, los ordena como para poder les ordena con algunas herramientas para dar luego sus cursos, sus programas, su vida en general. Así que también escríbanme si les interesa y tenemos una entrevista para ver si este programa les puede servir y es lo que están buscando. Bueno, les mando un beso y que tengan una hermosa, hermosa semana. Chau, chau.